Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo de unos parásitos, bueno, bastante notorios. Hablamos de dos céstodos, Tania saginata, la de la ternera, y Tania solium, la del cerdo. Exacto. Vamos a usar información de fuentes especializadas para ver bien su biología, las enfermedades que causan, que son la teniasis y la cisticercosis, y cómo se diagnostican y controlan. La idea es entender bien las diferencias entre ellas, ¿no? Porque a veces se las llama solitarias a las dos. Y sobre todo entender por qué Tania solium puede ser tan peligrosa con eso de la cisticercosis, especialmente la neurocisticercosis. Eso es. Y fíjate, no son nuevas, ¿eh? Se conocen desde el antiguo Egipto, Grecia, aunque bueno, durante siglos hubo bastante confusión. Sí, he leído alguna historia, incluso experimentos un poco macabros, ¿no? Como el de Kuchenmeister en el siglo XIX. Sí, sí, demostrando el ciclo con un condenado a muerte. Eran otros tiempos, claro. Pero vamos a desgranarlo todo. Perfecto. Empecemos, si te parece, por Tenia saginata, la de la ternera. Me impresiona eso del tamaño. Es verdad que pueden medir metros y metros. Pues sí, es tremendo. Lo normal es entre 4 y 12 metros, pero se han descrito casos de hasta 25 metros. Imagínate. Una barbaridad. ¿Y cómo es? A ver, su cabeza, que llamamos escólex, es como cuadrangular. Tiene 4 ventosas muy potentes para agarrarse al intestino. Pero la clave aquí es que no tiene ganchos. Por eso se le llama inerme, o sea, desarmada. Ah, vale, sin armas. Exacto. Y justo debajo de la cabeza está el cuello, que es la zona por donde crece. Y luego todo el cuerpo, el estróbilo, que son esos segmentos, los proglótides. Que pueden ser muchísimos, has dicho. Muchísimos, sí. Hasta 1500 o incluso más. Cerca del cuello son inmaduros, luego maduran, desarrollan órganos sexuales, son hermafroditas. Y al final del todo están los grávidos, que son como bolsas llenas de huevos. Pueden tener hasta 100.000 huevos cada uno. 100.000 huevos por segmento. Una barbaridad. Y un detalle muy importante de Tenia saginata. Estos segmentos grávidos se mueven solos. Tienen una motilidad propia muy grande. ¿Que se mueven? ¿Cómo que se mueven? Pues sí, pueden salir activamente por el ano, incluso entre deposiciones. No necesitan esperar a la caca, digamos. ¡Qué desagradable! ¿Y eso tendrá alguna utilidad para el parásito, supongo? Claro, es clave para su ciclo. Piensa que las vacas normalmente no comen heces humanas directamente. Este movimiento, que a veces se llama fenómeno de Basigalupo, ayuda a que los huevos se dispersen por los pastos, lejos de las heces, contaminando la hierba o el agua. Así es más fácil que la vaca se infecte al comer. Es una adaptación genial, la verdad. Entendido. O sea, el ciclo es humano con la tenia adulta, vaca con la larva. Correcto. El humano es el hospedador definitivo, el único. La vaca, u otros herbívoros, son los intermediarios. ¿Y cómo nos infectamos nosotros? Pues comiendo carne de ternera cruda o que esté poco hecha, si contiene la larva enquistada, que es el cisticerco. Se llama Cisticercus bovis. Es una vesícula pequeñita, menos de 1 centímetro. Y una vez nos la comemos. En el intestino, el cisticerco libera la cabeza, el escólex, se engancha a la pared y empieza a crecer. En unos 3 meses ya tenemos la tenia adulta. ¿Y la vaca cómo se infecta? Al revés, la vaca ingiere los huevos o los proglótilos que hemos eliminado nosotros con las heces. En su intestino, el huevo se abre, sale un embrión pequeñito, con 6 ganchos, la oncosfera. Vaya nombres. Sí, jeje. Bueno, esa oncosfera atraviesa la pared del intestino de la vaca, se va por la sangre y se aloja sobre todo en los músculos, donde forma el quiste, el cisticerco. Y ojo, los huevos pueden sobrevivir bastante tiempo en el ambiente, hasta 8 semanas o más. Vale. ¿Y qué síntomas da tener esta tenia, la teniasis por saginata? Pues muchas veces ninguno. Lo más habitual es que la persona note que expulsa esos trozos blancos que se mueven, los proglótides, y eso es lo que le alarma y le hace ir al médico. Claro, normal. 6 síntomas suelen ser leves, un poco de dolor de barriga, náuseas, a lo mejor dolor de cabeza o picor anal, alguna reacción alérgica tipo urticaria. Pero poco más. Es muy raro que cause algo grave como una obstrucción intestinal. ¿Y cuánto tiempo puede vivir dentro? Pues puede vivir bastante. De 2 a 4 años es lo normal, pero hasta 20 años se ha descrito. Aunque generalmente solo hay una tenia. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico, aparte de que la persona vea los segmentos? El relato ya es muy sospechoso, claro. En el laboratorio se buscan huevos en las heces, pero aquí viene un problema.
Los huevos de Saginata son iguales que los de la otra tenia, la Solium. No se pueden distinguir al microscopio. Ah, entonces... Entonces, para saber cuál es, necesitas examinar los proglótides que expulsa la persona. Se cuentan las ramas que tiene el útero dentro, que en Saginata son muchas, más de 15, normalmente entre 15 y 30. O si tienes suerte y recuperas el Scolex después del tratamiento, mira si tiene o no tiene ganchos. Entiendo. También has mencionado pruebas de antígenos. Sí, hay pruebas que detectan proteínas del parásito en las heces, los coproantígenos o incluso PCR. Pero ojo, los huevos o los proglótides no aparecen hasta 2 o 3 meses después de infectarte. ¿Y el tratamiento? Es fácil. Sí, muy fácil y efectivo. El medicamento de elección es el praziquantel, normalmente una sola dosis y listo. Bien. ¿Y dónde es más común encontrar esta tenia saginata? Pues está por todo el mundo. Es cosmopolita. Donde haya cría de ganado vacuno y las condiciones de saneamiento no sean muy buenas, ahí puede estar. La clave es evitar que las heces humanas con huevos contaminen el agua o los pastos que come el ganado. O sea, la prevención pasa por... Varias cosas. Tratar a las personas que tienen la tenia para que dejen de soltar huevos. Mejorar el saneamiento. Evitar usar aguas residuales sin tratar para regar. Hacer una buena inspección de la carne en los mataderos. Y fundamental, cocinar bien la carne de ternera. O congelarla bien antes de comerla si te gusta poco hecha. Vale, creo que Tania Saginata queda bastante clara, impresionante, pero digamos relativamente benigna. Comparada con la otra, sí. Pues vamos a por la otra, Tania Solium, la del cerdo. Aquí decías que la cosa se complica mucho más. Muchísimo más, porque Taenia solium no solo causa la teniasis intestinal como la saginata, sino que además sus larvas pueden infectarnos a nosotros y causar la cisticercosis. Y esto es crucial. La cisticercosis humana la causa solo la larva de T. solium, ¿verdad? No la de Saginata. Exactamente. Ese es el punto crítico y el gran peligro de T. solium. Aristóteles ya describió los quistes en los cerdos, fíjate si es antigua. ¿Y cómo es morfológicamente? ¿Parecida a la otra? Es parecida pero con diferencias importantes. Suele ser algo más corta, de 2 a 8 metros, menos proglótides, unos 800 a 1000. ¿Y la cabeza? El Scolex también tiene 4 ventosas, pero aquí la gran diferencia. Tiene una estructura arriba, el rostelo, con una doble corona de ganchos, unos 25-30 ganchitos, como uñas pequeñas. Por eso se llama armada. Ah, claro, esta sí tiene armas para agarrarse. Eso es. Le da una fijación más fuerte. Y los proglótides grávidos también son distintos. Tienen menos ramas en el útero, entre 7 y 12, y parecen como un árbol. Se dice que tienen aspecto dendrítico. Y son menos móviles que los de Saginata. O sea, es menos probable que salgan solos. Menos probable, sí. Y la larva se llama Cysticercus cellulose. Los huevos, como dijimos antes, son iguales a los de Saginata, al microscopio. Imposible distinguirlos así. Vale. Vamos al ciclo vital, que aquí está la clave del peligro para nosotros. Totalmente. A ver, el ciclo básico es parecido. El humano es el hospedador definitivo, el único que tiene la tenia adulta. El cerdo es el principal hospedador intermediario, el que tiene la larva, el cisticerco. Y el humano se infecta con la tenia adulta, la teniasis. Meses. Pero, Pero, y aquí viene la gran diferencia y el peligro, el ser humano también puede ser hospedador intermediario por accidente. ¿cómo? Si ingerimos los huevos de Taenia solium, no la larva, los huevos. Esos huevos están en las heces de una persona que tiene la tenia adulta. O sea, si alguien tiene la tenia del cerdo y por mala higiene contamina la comida o el agua con sus heces, Y otra persona, o esa misma persona por autoinfección externa, ingiere esos huevos, entonces esos huevos eclosionan en el intestino, libera la oncosfera, atraviesa la pared, viaja por la sangre y forma cisticercos en los tejidos, igual que pasa en el cerdo. ostras, entonces T. solium nos puede causar dos enfermedades distintas. La teniasis si comes cerdo infectado con larvas. Que es tener la tenia en el intestino. Y la cisticercosis si ingieres los huevos que vienen de las heces de alguien con teniasis. Exacto. Y esta segunda, la cisticercosis, es la realmente grave. Porque los cisticercos se pueden alojar en muchos sitios, músculos, bajo la piel, en los ojos, pero la localización más frecuente y peligrosa es el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Eso es la neurocisticercosis. Neurocisticercosis suena fatal. Y lo es. Es un problema de salud pública muy serio en muchas zonas de Latinoamérica, Asia, África.
muy ligada a la pobreza, al mal saneamiento, a la cría de cerdos sin control. Y está apareciendo en otros sitios. Sí, está reemergiendo en países desarrollados debido a la inmigración de personas de zonas endémicas. Y es una causa súper importante de epilepsia que empieza en la edad adulta en esas zonas endémicas. A veces explican hasta el 20-50% de los casos de epilepsia de inicio tardío. Es muchísimo. ¿Y quién tiene más riesgo de pillar la cisticercosis? ¿Hay que comer cerdo para tenerla? No. Y esto es importante. No necesitas comer cerdo para tener cisticercosis. El mayor riesgo es convivir o estar cerca de una persona que tenga la tenia adulta de T. solium en su intestino y que tenga malos hábitos higiénicos, porque esa persona es la fuente de los huevos infectantes. Claro. Por eso se han visto casos de cisticercosis en comunidades que no comen cerdo por motivos religiosos, como judíos ortodoxos, o por elección, como vegetarianos en la India. Se infectan por contacto con personal doméstico o manipuladores de alimentos que son portadores de la tenia y no se lavan bien las manos. Qué complicado. ¿Y cómo se manifiesta la neurocisticercosis? ¿Qué síntomas da? Es muy variable. Se dice que es una enfermedad pleomórfica que puede dar muchos síntomas distintos. Depende de cuántos cisticercos tengas, dónde estén exactamente en el cerebro, si están vivos o si están degenerando, y también de cómo reaccione el sistema inmune de cada persona. ¿Pero cuál es el síntoma más común? Lo más frecuente, sobre todo si los quistes están en el propio tejido cerebral, en el parénquima, son las crisis epilépticas, las convulsiones. Pero también puede causar hidrocefalia, que es acumulación de líquido en el cerebro, si los quistes bloquean la circulación de ese líquido. Eso da dolor de cabeza muy fuerte, vómitos, problemas de visión. ¿Y otros síntomas? Pues puede dar meningitis, aumento de la presión dentro del cráneo, déficits neurológicos focales, problemas de movimiento, sensibilidad, habla, depende de dónde esté el quiste. Es interesante pensar que el cisticerco pasa por fases en el cerebro. Al principio, cuando está vivo, puede que no dé muchos síntomas, porque no causa mucha inflamación. La fase quística se llama. Ajá. Pero cuando el quiste empieza a morir, a degenerar, entonces el sistema inmune reacciona fuerte. Hay mucha inflamación alrededor, y es ahí cuando suelen aparecer los síntomas agudos, como las crisis epilépticas. Es la fase encefalítica o degenerativa. ¿Y al final qué queda? Al final, muchas veces el quiste se calcifica, se convierte en una pequeña cicatriz de calcio. Y en esa fase ya no suele dar problemas, aunque a veces puede seguir siendo un foco para la epilepsia. Mencionaste que pueden estar en el tejido o en los espacios con líquido. Sí, pueden estar en el parénquima, que son los más asociados a epilepsia, o en los ventrículos, las cavidades con líquido, o en el espacio subaracnoideo. Estos últimos a veces son más grandes, de forma irregular, como racimos de uvas, se llaman racemosos, y pueden ser más difíciles de tratar y causar hidrocefalia. Aparte del cerebro, ¿dónde más pueden aparecer los cisticercos? Pues pueden afectar a los ojos, y eso puede llevar a problemas de visión serios, incluso ceguera. También en los músculos, aunque ahí no suelen dar síntomas. Y a veces se forman nódulos bajo la piel que se pueden tocar. Esto es más común en Asia y África, parece. Un panorama complejo, desde luego. ¿Y el diagnóstico? Empecemos por la teniasis intestinal por solium. ¿Cómo se sabe si alguien tiene esta tenia? Pues parecido a la saginata, buscas huevos en heces, pero recuerdas que son iguales. Así que la clave es ver los proglótides y contar las ramas del útero, que aquí son pocas, de 7 a 12. O si recuperas el escólex después del tratamiento, ver que tiene los ganchos. ¿Y las pruebas de antígenos en heces? También sirven para detectar si hay una tenia activa, pero a veces no distinguen entre saginata y solium. La PCR podría diferenciarla. Vale. Y ahora el diagnóstico de la cisticercosis, sobre todo la neuracisticercosis. ¿Cómo se hace? Aquí es más complicado, claro. Se basa en juntar varias piezas. La historia clínica, síntomas neurológicos como epilepsia, dolor de cabeza, los antecedentes epidemiológicos, si la persona vive o ha viajado a una zona donde es común. Y las pruebas de imagen, supongo. Fundamental. La tomografía computarizada, el TAC, y la resonancia magnética, la RM, son cruciales. Permiten ver los quistes directamente en el cerebro, saber cuántos hay, dónde están y en qué fase están, si parecen vivos, quísticos, si están inflamados, degenerando, o si ya están calcificados. ¿Y análisis de sangre o del líquido de la médula? También ayudan mucho. Se pueden buscar anticuerpos contra el cisticerco en sangre o en líquido cefalorraquídeo.
Hay una prueba llamada Western Blot o EITB que es muy específica y sensible, sobre todo si hay varios quistes. Y detectan si la infección está activa. Para eso son útiles las pruebas que detectan antígenos del parásito, no anticuerpos. Si detectas antígeno, significa que hay parásitos vivos y activos. Esto es útil para decidir si hay que dar tratamiento antiparasitario y para ver si el tratamiento está funcionando. Perfecto. Hablemos del tratamiento. Si alguien tiene la tenia intestinal de T. solium, ¿qué se hace? Se trata con praziquantel, igual que la saginata, en dosis única. O también se puede usar niclosamida. Es súper importante tratar a estas personas, insisto, porque son la fuente de los huevos que causan la cisticercosis en otros. ¿Alguna precaución especial? Bueno, hay un debate teórico sobre si tratar la tenia podría empeorar una neurocisticercosis que no se hubiera diagnosticado. Al matar la tenia, se liberan antígenos que podrían causar más inflamación en el cerebro. Por eso, algunos prefieren la niclosamida, que mata la tenia sin que se deshaga tanto. Pero en la práctica, se usa mucho el praziquantel. Lo importante es tratarla. Entendido. ¿Y para la neurocisticercosis, el tratamiento de los quistes en el cerebro? Aquí el tratamiento es mucho más complejo y tiene que ser totalmente individualizado. Depende de los síntomas, del número, localización y estado de los quistes que se vean en la resonancia. ¿Se usan fármacos para matar los quistes? Sí, cuando hay quistes viables, vivos, en el parénquima cerebral que están causando síntomas, se suelen usar fármacos antiparasitarios como el albendazol o el praziquantel. ¿Durante cuánto tiempo? El albendazol se da unos 8-15 días, el praziquantel unas 2 semanas. Pero ojo, es fundamental dar estos fármacos junto con corticoides como la dexametasona, ¿Por qué los corticoides? porque al matar el parásito, este libera sustancias que provocan una fuerte inflamación alrededor. Y esa inflamación es la que causa o empeora los síntomas agudos, como las convulsiones. Los corticoides ayudan a controlar esa inflamación. Claro, para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad en ese momento. Exactamente. Y por supuesto, si la persona tiene epilepsia, necesita tomar fármacos antiepilépticos, a veces durante mucho tiempo. ¿Y la cirugía? ¿Cuándo se opera? La cirugía tiene su lugar en casos específicos. Por ejemplo, para quitar quistes que están en los ventrículos y causan hidrocefalia, o quistes muy grandes, o los que están en el ojo o en la médula espinal. También para poner una válvula, una derivación, si hay hidrocefalia, para drenar el exceso de líquido. Comentaste antes que también se pueden tratar los cerdos infectados. Sí, y es una pata muy importante del control de la enfermedad. Hay fármacos muy efectivos y además baratos, como el oxfendazol, que se da en una sola dosis y mata los cisticercos en el cerdo. ¿Y eso qué ventajas tiene? Pues dos muy grandes. Primero, cortas la transmisión al humano, porque el cerdo ya no tiene larvas infectantes. Y segundo, mejoras la calidad y el valor de la carne de ese cerdo, lo cual es importante para los criadores. Eso sí, hay que esperar un tiempo antes de consumir esa carne. Con todo esto sobre la mesa. Fármacos para humanos, para cerdos, diagnóstico. ¿Se podría llegar a controlar o incluso erradicar Taenia solium? Mira, biológicamente tiene puntos débiles que la hacen un buen candidato para la erradicación, al menos en teoría. ¿Cómo cuáles? Pues que el humano es el único hospedador definitivo, o sea, el único que tiene la tenia adulta y produce huevos. El cerdo doméstico es el principal intermediario, y es un animal que podemos manejar. Y tenemos herramientas muy buenas, fármacos eficaces para tratar tanto a humanos como a cerdos. Y además, se están desarrollando vacunas para los cerdos que son muy prometedoras. Entonces, ¿qué haría falta para conseguirlo? Pues hace falta un enfoque integral, atacar por varios frentes a la vez. Lo primero, y más importante, encontrar y tratar a todas las personas que tienen la tenia intestinal, eliminar la fuente de huevos. ¿Qué más? Segundo, mejorar el saneamiento básico, acceso a letrinas, manejo seguro de las heces humanas. Y la higiene personal, lavado de manos. Tercero, educación sanitaria, explicarle a la gente cómo se transmite, el riesgo de comer carne cruda, la importancia de la higiene. ¿Y con la carne y los cerdos? Cuarto, una inspección sanitaria rigurosa de la carne de cerdo en mataderos. Quinto, cocinar muy bien la carne de cerdo que no quede nada rosada por dentro, o congelarla a temperaturas muy bajas si se va a consumir poco hecha. Sexto, cambiar la forma de criar a los cerdos, evitar que anden sueltos comiendo basura o heces, criarlos confinados si es posible. Y séptimo, tratar o vacunar a los cerdos en zonas de riesgo.
Para que todo esto funcione se necesita un esfuerzo coordinado, que trabajen juntos los de salud humana, los veterinarios, los educadores, los agricultores. Y hace falta voluntad política y recursos, claro. Sobre todo en las zonas más pobres, que es donde esta enfermedad hace más daño. Y vigilar constantemente para ver si las medidas están funcionando. Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo. Queda claro, Taenia saginata, la de la ternera, muy larga, sin ganchos, causa una teniasis que suele ser leve, se pilla por comer ternera poco hecha. Eso es. Y luego Taenia solium, la del cerdo, más corta pero con ganchos. Causa teniasis también, pero lo más importante es que si ingerimos sus huevos nos causa la cisticercosis, que puede ser muy grave, sobre todo la neurocisticercosis, con esa conexión tan fuerte con la epilepsia. Exacto. El mensaje final yo creo que tiene que ser que ambas infecciones, pero sobre todo la cisticercosis por T. solium, son perfectamente prevenibles. Podemos cortar el ciclo si actuamos en esos puntos clave que hemos comentado: saneamiento, tratar a los portadores humanos de la tenia, cocinar bien la carne y un manejo sanitario de los cerdos, incluso con tratamiento y vacunación. Es una enfermedad muy ligada a la pobreza, ¿no? Sin duda, la cisticercosis es un ejemplo clarísimo de enfermedad de la pobreza y del subdesarrollo. Pero también es una enfermedad que, con las herramientas que tenemos y un esfuerzo conjunto, podríamos llegar a controlar e incluso a eliminar. Es un objetivo alcanzable. Y eso nos deja pensando. Si la transmisión está tan íntimamente ligada a las condiciones de vida, a la pobreza, a la falta de agua limpia y saneamiento, ¿hasta qué punto las intervenciones solo médicas, como dar pastillas o vacunar cerdos, son suficientes? ¿O necesitan ir acompañadas de mejoras sociales y económicas más profundas, para que la eliminación sea real y duradera, sobre todo en las comunidades más vulnerables? Es una reflexión muy pertinente. La salud global y la equidad están totalmente entrelazadas en este caso. Pues ahí lo dejamos, para seguir dándole vueltas. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima exploración.